Bueno, ya me presentaron. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el manejo de la sepsis y shock séptico a nivel obstétrico, ¿ya? Entonces, primero nosotros tenemos que saber que la sepsis es una patología muy importante tanto en las personas no obstétricas como en las obstétricas. ¿Por qué? Porque es una de las causas principales de mortalidad, ¿no?, en general, y también mortalidad materna, ¿ya? Esta sepsis, al ser una patología tan exacerbada, va a llegar a tener una mortalidad de más o menos el 10% de las pacientes afectadas, ¿no?, en lo que es muerte materna, ¿ya? ¿Por qué? Porque las pacientes gestantes, al tener diferentes cambios fisiológicos, orgánicos, ¿no?, durante el embarazo, van a ser más propensas a tener complicaciones, ¿no?, y más susceptibles a que esta sepsis pueda evolucionar a shock séptico y tener un desenlace adverso, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos, en el Perú más o menos tenemos las principales causas de muerte materna, que son la hemorragia posparto, el trastorno hipertensivo, pero la sepsis y las causas infecciosas que lo producen también está entre las 5 primeras causas de muerte materna, ¿no?, hasta el 2023, ¿no?, en la estadística. Entonces, por eso es muy importante conocer cómo es y cómo se trata, pues, ¿no? Entonces, la sepsis va a tener múltiples factores de riesgo, entre los cuales vamos a tener factores de riesgo obstétricos, factores de riesgos comunitarios y factores de riesgos maternos, ¿no? Entre los obstétricos tenemos principalmente el hecho de que la paciente ha sido intervenida, ¿no?, una cesárea, que tenga múltiples exámenes vaginales, el antecedente del RPM prolongado, ¿no?, que tenga, bueno, ya venga con antecedente de múltiples maniobras obstétricas, ¿no?, o por ejemplo que tenga retención de productos placentarios, etcétera, ¿no? Entre los factores comunitarios van a estar lo que son el bajo nivel socioeconómico, ¿no?, la desnutrición y otros factores más que puedan afectar la salud de la paciente. Y lo que son los factores de riesgo maternos van a ser aquellos factores que puedan agregar a exacerbar este cuadro, como pueden ser la anemia, la desnutrición, otras comorbilidades que pueda tener la paciente aparte de la gestación, como son infecciones de VIH, malaria, insuficiencia renal, ¿no?, que la paciente pueda tener un embarazo múltiple, la obesidad, la diabetes también la hace más propensa, y las alteraciones inmunológicas, entre otras, ¿no? Entonces, una cosa son los factores de riesgo que puedan exacerbar la sepsis y otra cosa son las causas que pueden producir la sepsis obstétrica, ¿ya? Entre los factores de riesgo, que son los que aumentan este riesgo de presentar la sepsis, y las causas, ¿no? Las causas también las vamos a dividir entre lo que son causas obstétricas, causas que no están relacionadas con el aparato genital y las causas que son no obstétricas, ¿no? En lo que son las causas obstétricas, principalmente vamos a tener lo que es la coriamnionitis, la endometritis, el aborto séptico, las infecciones de las episiotomías o la infección de la herida quirúrgica en caso de que sea una cesárea, o ya en casos complicados como lo que son las tromboflebitis pélvicas sépticas. En lo que son las causas no relacionadas con el aparato genital, que principalmente van a ser causas que se dan durante la gestación, va a ser, por ejemplo, una gestante que se complique con pielonefritis, apendicitis, colecistitis, que va a complicar durante la gestación, pues, ¿no? Y las causas no obstétricas, que también la paciente puede tener infecciones, ¿no? La gestante no se excluye de tener otras enfermedades, como son la neumonía, el VIH, tuberculosis, insuficiencia, e incluso en estas patologías también en las últimas épocas se agregó lo que era el COVID, pues, ¿no?, que aumentó bastante la muerte materna. Y también podemos clasificar las causas de sepsis materna entre las que son antes del parto y las que son posterior al parto, ¿no? Entre estas obstétricas no relacionadas y las no obstétricas, estas también se pueden dividir antes del parto, prevaleciendo y siendo más frecuente lo que son las infecciones del tracto urinario, ¿no?, seguido de lo que son las neumonías, el aborto séptico, las coriamnionitis, y lo que es posparto, ahí se ubicaría lo que es la endometritis, también lo que son las infecciones de las heridas operatorias, ¿no?, o los abortos sépticos posteriores también.
Bueno, esa fue una estadística de los factores o las causas de sepsis principales, pero también nosotros tenemos que saber que en nuestro país también pues esta enfermedad es muy grave, ¿no? Y en nuestro país la principal causa de sepsis materna va a ser por origen urinario, ¿no? Pielonefritis, ¿no? Seguida de abortos sépticos, coriamnionitis, neumonías, endometritis puerperales. Ya. Entonces, todas estas patologías tienen patógenos diferentes que pueden producirlas, ¿no? En el caso de las patologías específicas, van a tener su patógeno propio, pero también, aparte de estos patógenos, tienen que saber que las infecciones, en la gran mayoría de gestantes o en un porcentaje bastante alto, tienden a ser polimicrobianas. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta en el momento del manejo, porque pues no solo un antibiótico lo va a coberturar, ¿no? Entonces, pero entre las bacterias, ¿no?, más comunes que nosotros vamos a tener en los casos de sepsis, vamos a tener a lo que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, la E. coli, el estreptococo del grupo B, la Klebsiella, ¿no?, el Staphylococcus aureus, el Pneumoniae para las neumonías, ¿no? En lo que son las causas no bacterianas vamos a tener lo que es la hemofilia de influenza, la listeria, ¿no?, la tuberculosis misma, y los virus, ¿no?, la varicela zoster, el herpes y el SARS-CoV, ¿no? Todos estos patógenos nos van a causar enfermedades tanto obstétricas como no obstétricas que puedan afectar a la gestante. Entonces, cuando una paciente tiene un desequilibrio en el cuerpo o una infección en su cuerpo, esta infección le va a producir una disfunción orgánica dada por una respuesta anómala de su sistema inmune. Eso es lo que es sepsis. Es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped ante la infección que presenta su cuerpo. Y esta respuesta anómala va a producir que esta paciente tenga una amenaza a su supervivencia o la amenaza en su vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos este episodio, vamos a tener que ver la progresión de esta sepsis. La sepsis, la principal complicación de la sepsis va a ser el shock séptico. El shock séptico, a diferencia de la sepsis, va a ser todo lo que se ha dicho que es la sepsis, pero con alteraciones circulatorias y metabólicas celulares que le van a llevar al paciente a que tenga complicaciones lo suficientemente graves como para poder complicar más o aumentar la mortalidad de esta paciente o este cuadro, ya que dije hace rato que la mortalidad de la sepsis era más o menos del 10%, la mortalidad del shock séptico va a llegar a ser un 40% aproximadamente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caracterizar al shock séptico? Va a ser una paciente con sepsis, ¿no?, un foco infeccioso y las alteraciones que presenta, pero que va a tener una hipotensión persistente, que nos va a llevar al uso de vasopresores para nosotros poder mantener una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. Sin estos vasopresores, la paciente va a presentar hipotensión y todo eso, ¿no? Entonces, va a tener la necesidad de usar vasopresores y además va a tener la presencia de la elevación del lactato mayor a 2 milimoles por decilitro. Entonces, cuando nosotros tenemos estas características, vamos a decir esta paciente ya está en shock séptico. Entonces, para nosotros poder hacer el diagnóstico, decir, esta paciente está entrando a sepsis, esta paciente está entrando a shock séptico, vamos a tener que clasificarlo o usar los criterios para poder diagnosticarlo, ¿no? Entonces, en el caso de sepsis obstétrica, todo inicia con la sospecha. Nosotros decimos, esta paciente tiene un foco infeccioso, tiene un riesgo de tener sepsis, entonces yo sospecho que pueda tener sepsis. Lo primero que voy a usar es lo que es el score del QSOF, ¿no?, que tiene solamente 3 características, que va a ser la alteración del nivel de conciencia, la tensión arterial, que va a disminuir a menos de 100 milímetros de mercurio, y la frecuencia cardíaca, que se va a elevar a mayor de 22. Si nosotros tenemos el foco infeccioso y la paciente que tenga 2 o más criterios del QSOFA, la paciente va a tener una alta sospecha de sepsis. Entonces, solamente es alta sospecha. Entonces, para poder nosotros hacer el diagnóstico de la sepsis, vamos a usar lo que es el score SOFA, que ya abarcan los 6 parámetros principales para poder catalogar si esta paciente presenta o no
esta sepsis. Bueno, en estos factores vamos a tener principalmente lo que es el análisis de la respiración a través del PAFI, ¿no es cierto? La coagulación a través de las plaquetas que pueden disminuir según va agravándose el cuadro, la parte de la función hepática con las bilirrubinas que van a ir aumentando cuando va a ser disfunción hepática, el cardiovascular con la presión arterial principalmente que va a ir disminuyendo hasta el uso de vasopresores, ¿no es cierto? En el sistema nervioso central, la escala Glasgow, ya que la paciente va a presentar trastornos principalmente por los trastornos hemodinámicos. Y en lo que es la función renal, principalmente con la creatinina o el flujo urinario, ya en los casos graves, ¿no? Que la creatinina va a ir aumentando y ya cuando ya tenga una disfunción renal va a tener una alteración del flujo urinario. Entonces, nosotros vamos a valorar según esta tabla y según todas las funciones hemodinámicas de la paciente y también de sus exámenes de laboratorio, porque ven, el SOFA tiene exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, nosotros con todo esto vamos a puntuar a la paciente y vamos a decir qué tan grave es esta paciente para poder hacer su manejo. Entonces, también tienen que saber que aparte del Q-SOFA y el SOFA, tenemos lo que es el Q-SOFA y el SOFA modificado para obstetricia, ¿ya? Que también es, por ejemplo, este es el SOFA modificado para obstetricia, que tan solo tiene, si se dan cuenta, menos valores, porque no espera que tenga una disfunción muy grande para poder decir que esta sepsis es grave, ¿no? Igual tiene los mismos parámetros, que es el PAFI, la coagulación, las plaquetas, la bilirrubina, la creatinina, ¿no? La presión arterial y el estado de conciencia. Y el Q-SOFA también está ahí, pero no quiere funcionar eso. Ya, el Q-SOFA modificado para obstetricia también es, pero varía ¿en qué? En que la presión arterial lo van a considerar 90, no 100, y la taquipnea más de 25. ¿Ya? Ahí está. La presión arterial sistólica mayor o menor de 90 y la respiratoria mayor a 25. ¿No? Nada más que no funciona bien esto. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la evaluación de la sepsis, tanto no obstétrica como obstétrica, los estudios nos dicen que en una gestante también se puede usar lo que es el Q-SOFA y el SOFA habitual, ya que esto es un manejo por UCI, ¿no? Acompañado de obstetricia, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, como les mencioné ahí, una sospecha de sepsis, hacemos lo que es el Q-SOFA, ¿no es cierto? Si tiene mayor o igual a 2 puntos, nosotros vamos a tener un alto riesgo de sepsis, entonces le hacemos el SOFA, y si tiene un puntaje mayor o igual de 2, nosotros decimos esto es una sepsis y comenzamos su manejo, ¿no? Entre el manejo principal de la sepsis tenemos lo que es la fluidoterapia, ¿ya? El tratamiento de la causa principal de la sepsis, ¿no? Y demás. Entonces, nosotros cuando tenemos una paciente con sepsis, ¿no? Y le estamos dando su fluidoterapia y a pesar de que la paciente tiene una adecuada resucitación de líquidos, ¿no? De fluidoterapia, a pesar de eso la paciente va a necesitar el vasopresor para tener una presión arterial media mayor de 65 o su lactato es mayor de 2, entonces nosotros con eso diagnosticamos que la paciente ya está en shock séptico, ¿ya? Y según eso también se va dando todo el manejo. Ahora, cuando nosotros tenemos toda esta cadena, tenemos que saber que cuando nosotros hacemos el Q-SOFA porque sospechamos que esta paciente tiene sepsis y nos sale menor a 2, no lo descartamos por completo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos sospechando es porque la paciente tiene un foco infeccioso y tiene algunas características que puedan desarrollar la sepsis posteriormente. Entonces, estas pacientes que no llegan a calificar aún se quedan en monitoreos, en controles para ver y descartar posteriormente si es que en verdad pueda presentar la sepsis o no. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, he dicho que la paciente tiene sepsis, ¿no? Nosotros vamos a iniciar lo que es la resucitación inicial o el manejo inicial de esta sepsis. Entonces, la sepsis o el shock séptico, como ya les mencioné, es una de las emergencias principales médicas que va a causar la muerte materna también, ¿no? Y por lo tanto, el tratamiento debe comenzar inmediatamente que nosotros lo diagnosticamos.
¿Cómo lo vamos a comenzar? Con la sustitución de líquidos, con fluidoterapia de al menos 30 mililitros por kilogramo, que se usando cristaloides endovenosos. ¿Ya? Dentro de las primeras 3 horas refieren para poder aumentar o reponer el volumen intravascular. ¿Ya? Bueno, también podemos usar otros fluidos adicionales que voy a mencionar después también. Además, nosotros cuando estamos dando esta fluidoterapia de reposición tenemos que hacer evaluación hemodinámica adicional, los exámenes de laboratorio, los hemogramas, la bioquímica, ¿no? Y la evaluación de las funciones vitales principales, ¿no? Frecuencia cardíaca, saturación, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no? Evaluación de la conciencia de la paciente para ver si es que esta sepsis está progresando o no. ¿Ya? Ahora, en medio de todo este manejo, nosotros tenemos que también diferenciar si esta paciente tiene o no un shock séptico. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de shock, ¿no es cierto? Hay shock hemorrágico, distributivo. Entonces, nosotros tenemos que, en el transcurso que vamos haciendo el manejo, también determinar que esta paciente en verdad tiene un shock séptico para poder seguir el manejo, pues, ¿no? Y todo esto lo vamos a hacer con el objetivo de que la paciente no pase al shock séptico, ¿no? Manteniendo una presión arterial media mayor de 65 miligramos por mercurio. Entonces, aparte de la resucitación inicial, que es la suplementación de volemia, vamos a hacer, como le dije, los exámenes de laboratorio, los cultivos antimicrobianos, ¿no? Los cultivos que refieren que deberíamos hacer principalmente lo que son para descartar anaerobios y aerobios, y estos cultivos no es que nosotros lo hacemos y esperamos 3, 4 días el resultado y recién dar, no, sino que nosotros hacemos los cultivos y de acuerdo a nuestra clínica o nuestras sospechas del foco infeccioso, vamos a iniciar lo que es el antimicrobiano o el antibiótico endovenoso lo más pronto posible. Lo más óptimo es que se inicie en la primera hora del diagnóstico de la sepsis, ¿ya? A través, bueno, de la terapia empírica, ¿no es cierto?, de amplio espectro, de acuerdo a la patología que se sospeche, ¿no?, de tal forma que nosotros con estos antibióticos podamos cubrir todos los patógenos más probables de la patología que estemos asociando a esta sepsis, ¿no? Sean bacterias, hongos y virus que ya hemos visto, ¿no? Entonces, esta terapia empírica también se puede dar en pacientes, por ejemplo, que presenten shock a nivel como profiláctico de algunas patologías no infecciosas, como son la pancreatitis, los grandes quemados que le dan profilaxis, ¿no? Que en el momento del tratamiento se le da profilaxis antibiótica, pero refieren que en estos casos, como no son infecciosos de por sí, si no son profilácticos, se debe hacer pues una profilaxis más corta, no hacerlo tan prolongado. Entonces, una vez que ya tenemos el diagnóstico, tenemos nuestra antibiótico terapia profiláctica, ¿no? Salen los cultivos, nosotros vamos a determinar ya este es el foco, esta es la bacteria, entonces de acuerdo a eso nosotros vamos a darle un antibiótico más estricto o más definitivo a la paciente. Entonces, por ejemplo, si es que nuestro foco infeccioso es la coriamnionitis, nosotros le vamos a dar, ¿no?, en lo que es la ampicilina cada 6 horas, ¿no?, más la gentamicina cada 8 horas, ¿no?, y el metronidazol o clindamicina, ¿ya? Tienen tratamientos de primera línea y de segunda línea, de acuerdo a si la paciente presenta resistencia, si presenta mejoría hemodinámica, si presenta mejoría del cuadro que presenta, pues, ¿no? En lo que es la coriamnionitis, por ejemplo, si no funciona la primera línea, podemos usar la segunda línea, que ya son antibióticos más de amplio espectro, como la vancomicina, la piperacilina, tazobactam, ¿no? En el caso de endometritis, podemos usar lo que es la gentamicina, más la clindamicina, más la ampicilina, ¿no?, como primera línea, o si no, también podemos usar la ceftriaxona más el metronidazol. En lo que es infecciones urinarias, vamos a usar lo que es la ampicilina más la gentamicina, ¿no? En lo que es las neumonías, vamos a usar lo que es la ceftriaxona más acitromicina, principalmente, y lo que es abscesos intraabdominales, por ejemplo, tenemos que usar ya antibióticos de más amplio espectro, como la piperacilina tazobactam, por ejemplo, ¿no? Y de acuerdo a las patologías podemos usar diferentes antibióticos para poder hacer el tratamiento del foco infeccioso. Ya.
Entonces, como mencioné, tenemos que atacar el foco, ¿no? Tenemos que reponer líquidos y nosotros tenemos que reponer líquidos de manera constante, a través de retos y de infusión continua. Esta infusión continua tiene que conservarse en la paciente mientras el cuadro infeccioso continúe y mientras los factores hemodinámicos vayan mejorando. ¿Por qué? Porque está ayudando a la mejoría del estado de la sepsis, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de toda esta fluidoterapia? Restaurar la perfusión normal de los tejidos, ¿ya? Entonces, les mencioné también que los cristaloides son el líquido de elección, ¿no? Para poder hacer el reemplazo de la volemia, y no debemos usar coloides en el caso de shock séptico. No funciona esto. Ahí está. Ya. Entonces, estas pacientes, al ser un cuadro tan grave, de cambios hemodinámicos tan severos, ¿no? Van a ser pacientes que van a pasar a la UCI para su manejo, ya que algunas incluso llegan a estar con ventilador mecánico. Entonces, entre los criterios que tenemos para poder hacer el pase hacia la UCI, vamos a tener lo que es principalmente la hipotensión y el aumento del lactato a pesar de la fluidoterapia, o sea, una paciente que tiene shock séptico va a pasar a la UCI, ¿no? Si es que la paciente con la restitución de líquidos presenta edema pulmonar o necesita ya la ventilación mecánica para poder respirar por la desaturación que presenta, ¿no? Para un manejo adecuado de la vía aérea, va a pasar a la UCI. También si es que hace insuficiencia renal y va a necesitar diálisis, también va a pasar, es un criterio para pasar a la UCI, o que ya tenga una alteración del estado de conciencia o presente ya falla multiorgánica, acidosis, hipotermia, ¿no? Complicaciones graves que tienen que ser manejadas a través una vez la paciente ya estando intubada, ¿no? Entonces pasa la UCI y la paciente con shock séptico va a tener incluso la necesidad de usar vasoactivos para poder mantener su estado hemodinámico, ¿no? Entonces, el vasopresor de primera elección en el shock séptico va a ser la noripinefrina, en una dosis de 0.5 microgramos por kilo por minuto para poder mantener la tensión arterial, ¿no es cierto?, y mejorar la perfusión tisular. Si es que a pesar de este vasopresor, que es la noripinefrina, la paciente presenta un aumento de la presión, no logra aumentar la presión arterial media objetivo, que es la de 65, ¿no? O presenta mucha alteración hemodinámica, nosotros para poder disminuir la dosis de norepinefrina y poder mejorar esta presión, le vamos a agregar a la norepinefrina la vasopresina, ¿no? En una dosis de más o menos 0.03 por minuto, o epinefrina también le podemos agregar, ¿ya? Como complemento, ¿ya? Y si estos no funcionan y la paciente ya presenta una persistencia de hipotensión arterial menor de 65 o presenta disfunción miocárdica, nosotros podemos usar lo que es la dopamina como alternativa para su manejo, ¿no? Y todos estos pacientes deben tener pues un catéter central para mejor manejo de la volemia y poder usar todos estos vasoactivos. No funciona esto. Ay. Ya. Entonces, nosotros vamos a hacer la reposición de volemia, la estabilización de las funciones hemodinámicas y a la vez vamos a también tratar otras alteraciones que pueda tener la paciente durante el manejo de su sepsis. Por ejemplo, las pacientes que puedan tener anemia durante el manejo de la sepsis, pero que no sea de causa hemorrágica, también nosotros le podemos hacer lo que son las transfusiones sanguíneas, ¿ya? Pero solo de glóbulos rojos, ¿ya? Solamente si la paciente tiene hemoglobina menor a 7, se le repone la sangre para poder llegar a un nivel entre 7 y 9. Tampoco se le repone en exceso porque la paciente justamente está teniendo un daño endotelial y no debe tener elementos externos en abundancia, ¿no? Además, también, como les mencioné, no debe tener elementos externos adicionales y por eso es que no está recomendado usar plasma fresco congelado para poder corregir las coagulopatías si es que la paciente no ha tenido sangrado, ¿ya? Además, cuando las pacientes tienen shock séptico también pueden tener plaquetopenia. Esta plaquetopenia puede llegar a ser severa, ¿no? Y se le puede hacer transfusión de plaquetas profilácticas solamente si es que la paciente no tiene sangrado en ningún foco, si las plaquetas están menos de 10.000. Si es que la paciente tiene algún riesgo de sangrado
activo muy próximo, se le puede hacer transfundir cuando tenga unas plaquetas menos de 20.000, y si la paciente va a ser intervenida o está en cirugía o tiene procedimientos invasivos, se le transfunde a partir de 50.000 plaquetas. Además, también… Le quedan 5 minutos. Estas pacientes vamos a hacerle el control de glicemia, ¿no?, cada 1 a 2 horas hasta la estabilización, y luego cada 4 horas para solamente el manejo, ¿no? Si una paciente no tiene manejo, no tiene historia de diabetes, nosotros cuando hay elevación de la glucosa, cuando es mayor a 180, podemos usar lo que es la insulina rápida. Y si la paciente es diabética, tenemos que optimizar su terapia con ya insulina NPH que habitualmente usa la paciente. ¿Ya? Y la profilaxis de úlceras de estrés con el pantoprazol también, porque la paciente puede presentarla. Y además, aparte de todo este manejo de obstetricia, nosotros de la sepsis, nosotros tenemos que saber pues que la paciente que nosotros estamos tratando es una gestante, y por lo tanto tenemos que saber, ¿no?, y decidir si es que esta gestación se va a acabar o no. Entonces, nosotros vamos a decidir el nacimiento en base a la edad gestacional, al estado de la madre y al estado del feto, ¿no? Por ejemplo, si nuestro foco es la coriamnionitis, nosotros tenemos que acabarlo a cualquier edad gestacional. La coriamnionitis se acaba y no hay por qué esperar. ¿Ya? Si es que el foco fuera extrauterino, tenemos que evaluar pues, el estado de la mamá, si el feto está bien, ¿no?, y si es que hay mejoría, y de acuerdo a eso ver hasta dónde podría llegar la gestación, ¿no? Va a ser más individualizado de acuerdo al foco que pueda tener. ¿Ya? En estos casos vamos a hacer lo que es el monitoreo fetal en una gestante que tenga más de 28 semanas, que se va a realizar cada 24 horas, y si es que en algún momento presenta alteraciones en este monitoreo fetal, va a ser prueba de la hipoxemia fetal, y por lo tanto va a ser un indicador que la madre está en hipoxemia o acidosis, ¿no? Y entonces vamos a decidir la culminación de la gestación, ¿no es cierto? Y de acuerdo a cómo esté este monitoreo, vamos a plantear culminar esta gestación, ¿no? Y de ser posible, vamos a usar lo que es la maduración pulmonar, el sulfato de magnesio para la neuroprotección fetal, ¿no? Y al culminarlo, acabaríamos la gestación. ¿Cómo acabamos la gestación? Las guías refieren que en una sepsis podemos indicar parto vía vaginal de acuerdo a las condiciones maternas que se establezcan, ¿no? Si es que la paciente refieren puede dar un parto, ya está en fase activa, ¿no?, ya está próxima al parto, es una paciente con múltiples partos, podrían darle chance según la literatura, ¿no? Pero las pacientes con sepsis o shock séptico tienden a tener un estado hemodinámico muy alterado, ¿no?, y por lo cual las pacientes pues llegan a ser cesárea muchas veces, y en el caso de las cesáreas en shock séptico está bastante controversial el uso de lo que es la analgesia epidural o intradural. ¿Por qué? Porque pues la punzada puede aumentarnos el riesgo también de infección a nivel del sistema nervioso central, y por ese motivo muchas guías también refieren que estas pacientes deben ser operadas con anestesia general. Y bueno, este es un resumen principalmente, como les mencioné, ¿no? Si sospechan, aplican el Q-SOFA, si es más de 2, el SOFA, lo diagnostican, empiezan el monitoreo, ¿no?, de todas las funciones hemodinámicas, aplican 2 vías para la fluidoterapia, hacen la fluidoterapia, la antibiótico-terapia, ¿no?, el ingreso a UCI si es necesario, la oxigenación si la paciente presenta una saturación, si es gestante, menor al 95%, y si persiste o presenta hipotensión, vamos a tener que usar los vasopresores, se diagnostica el shock, la paciente pase a UCI, ¿no? Y además tenemos pues que hacer el screening, el descubrimiento, los análisis para saber cuál es el foco séptico y poder darle tratamiento a la paciente de acuerdo al foco que se sospecha o que se diagnostica a través de los exámenes, ¿no? Y en el caso del fetito, pues la ecografía, el monitoreo que les mencioné, la maduración pulmonar o neuroprotección, si vamos a culminarlo, y la finalización de la gestación de acuerdo a lo que decidamos, pues, ¿no? Eso sería todo. Eso es lo mismo. Es un resumen de todo lo que he dicho.